Muy bien, glaucoma. Vamos a mencionar las vías de drenaje. Aquí tenemos la vía convencional dependiente de la presión, la vía trabecular, 85-95%, y la vía uveoscleral, la no convencional, independiente de la presión, de 5 a 15%. ¿Ok? Para que tengan una idea. Bien, vamos a hablar del protagonista, de todo, de quién es que se va prácticamente a fallar cuando hay una lesión o por glaucoma, y es el nervio óptico. Bien, el nervio óptico prácticamente está formado por las siguientes estructuras. Tenemos las fibras aferentes, que están formadas por fibras del nervio óptico, que transportan, esas vienen aquí, estas son las fibras del nervio óptico. Estas fibras aferentes son más o menos 1,2 millones de fibras que salen directamente de las células ganglionares de la retina. ¿Ok? Eso está formado el nervio óptico. Está formado también por los oligodendrocitos, que es lo que proporciona la mielinización en la zona de las fibras, microglia, que son células que ayudan inmunológicamente, provocan lo que es apoptosis, los astrocitos y las vainas circundantes de lo que es el nervio óptico, tanto de la pía madre, el espacio subaracnoideo y la vaina externa. Bien, aquí tenemos lo que es el nervio óptico, papila o disco óptico. Aquí tenemos un corte histológico, aquí tenemos un corte histológico, pero miren aquí estos espacios son los empaquetamientos de las fibras nerviosas. ¿Ok? Por eso el nervio óptico va a salir, como dije anteriormente, 1,2 millones de fibras nerviosas. Ahora, el nervio óptico tiene una medida aproximada desde que se origina aquí en el ojo hasta lo que es el quiasma de unos 50 milímetros de longitud. ¿Ok? Desde el ojo hacia el quiasma óptico unos 50 milímetros. Y se va a subdividir en 4 partes. La primera parte es la parte intraocular, que es la que está dentro del ojo, mide más o menos 1 milímetro de diámetro, vertical, ¿no? y horizontal, en profundidad 1 milímetro apenas. O sea que el tamaño es un poquito pequeño. ¿Ok? Es el más corto de todo. Y se origina aquí desde la retina hasta lo que es la parte externa de la esclera. Ese pequeño espacio que ven ahí. Si ustedes recuerdan lo que es la lámina cribosa de la esclera, que es la parte más débil, pues esa parte de la que estamos hablando. La segunda parte es la parte intraorbitaria, la que está dentro de la órbita. Este mide entre 25 a 30 milímetros de longitud y ese espacio se origina del ojo hacia lo que es el agujero óptico aquí en la órbita. ¿Okay? El espacio que existe entre lo que es el ojo y el agujero óptico son unos 17 milímetros. Y esto significa que el nervio óptico es mucho más largo, pero es más largo de lo normal, pero es debido a que necesita el espacio para el movimiento del ojo. Si tuviera un nervio óptico más corto, pues los movimientos del ojo estuvieran mucho más limitados. Bien, la tercera parte tenemos esta pequeña que está aquí, que es el intracanalicular, que es el momento cuando el nervio óptico pasa a través del agujero óptico. Son unos 6 milímetros aproximadamente. ¿Qué es lo interesante de esta área? Que aquí el nervio óptico está fusionado con las paredes de la órbita, con las paredes prácticamente con las paredes del canal óptico, con el objetivo de que cualquier trauma o salida abrupta por un trauma, el nervio óptico está completamente adherido al hueso y si el ojo va saliendo de manera agresiva, pues se corta de esta parte o se rompe. ¿Por qué? Porque recuerden que el nervio óptico tiene una parte intracraneal y va directamente al quiasma óptico. Y si usted saca el ojo con todo el nervio óptico sin esa seguridad de inflamamiento aquí o fusionamiento, pues se arrastra lo que es parte de la masa encefálica. Por eso es que como está fusionado aquí con el periósteo, ahí se rompe el nervio óptico. Es difícil que salga de ahí. ¿Ok? Y como le dije, la última parte, la intracraneal, que cuando termina ya con el quiasma óptico, esto tiene una medida entre 5 a 16 milímetros, puede variar en muchos pacientes. Bien, esa es la anatomía. Ahora, dentro de lo que es el globo ocular, recuerden que la retina es donde se va a formar el nervio óptico, formándose a través de las fibras nerviosas, ¿ok? Entonces, en la retina tenemos lo que son las fibras, las direcciones de las fibras. Ustedes ven una imagen aquí en amarillo, una imagen en rojo.
Ven que las imágenes tienen diferentes tipos de curvatura. Pues bien, recuerden que en la retina hay tres áreas importantes. La primera área es la mácula, la retina nasal y la retina temporal. ¿Ok? Si vemos el nervio óptico aquí, aquí está la retina nasal, retina temporal y aquí está la mácula. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de las fibras nerviosas que están en la mácula? Entonces se encuentra que son fibras que van de una manera recta y directa a lo que es el área hacia el nervio óptico. Aquí está el nervio óptico, aquí está la mácula, las fibras van de una manera recta al nervio óptico. ¿Ok? Ya la segunda fibra, las fibras por ejemplo del área nasal, pues tienen un trayecto recto y un trayecto curvo. ¿Ok? La fibra del área nasal tiene un trayecto recto, como se ven aquí, y parte curvo. Y las temporales tienen un trayecto mucho más largo y más arqueado que las demás. O sea que las fibras del área temporal son mucho mayores en tamaño y las fibras del área macular son las más cortas. Ahora, las fibras que provienen desde la periferia son fibras generalmente que están localizadas en la parte más profunda de la retina. Las fibras más profundas cuando son más periféricas, que están coloreadas en rojo. Ya las fibras en azul son las intermedias y las fibras en negra son las más elevadas. ¿Qué significa esto? Que entre más cerca del nervio óptico se origina la fibra, más superficial. Y entre más distante del nervio óptico se origina la fibra, más profunda. Eso significa que cuando existe un aumento de la presión intraocular, las fibras más profundas son las fibras que más sufren, son las fibras que más rápido se dañan. Por eso es que los pacientes con glaucoma comienzan a perder la visión periférica, o sea, la visión temporal, la visión nasal y por último la visión macular. Por eso nunca se da cuenta que está perdiendo la visión los pacientes. Entonces, ¿qué pasa si las fibras periféricas comienzan a morir? Pues aquí, en este nervio óptico, las fibras empaquetadas comienzan entonces las periféricas, que son más distantes del centro del nervio óptico, comienzan a empaquetarse y a morirse. Comienzan entonces a formarse lo que llamamos un agujero aquí en el nervio óptico, debido a que se van desapareciendo las fibras nerviosas a medida que van muriendo. ¿Ok? Recuerden que en las fibras nerviosas existe lo que llamamos un transporte azoplásmico. O sea, es un movimiento de las organelas citoplasmáticas dentro de lo que es la neurona, y eso hace sinapsis o unión con otras células. Entonces, eso es lo que está mandando señales eléctricas, señales neurológicas entre unas células y otras. ¿Ok? Por eso es que así que funciona la neurona. Incluso una misma fibra nerviosa forma parte de lo que es las mismas células ganglionales. Entonces lo que pasa en el glaucoma es que ese flujo azoplásmico se corta, esa transmisión de una neurona al mandar la información se corta y no se transmite lo que es la señal. Cuando sospechamos de un paciente que tiene glaucoma, déjenme decirles primero que el glaucoma del paciente generalmente es asintomático. Es asintomático, no presenta ningún dolor ni molestia, simplemente que la visión que comienza a perder es imperceptible en el primer momento de comenzar la enfermedad. Pero a los pacientes que sospechan glaucoma debemos hacer los siguientes estudios. Primero, la agudeza visual. Ustedes saben muy bien que la agudeza visual no es más que la capacidad que tiene el ojo de definir un objeto a cierta distancia, ¿no? Va a medir su tamaño, su forma, su intensidad, su color. ¿Ok? Los pacientes con glaucoma tienden a perder la visión periférica. Su visión prácticamente es una visión tubular. Por eso muchos pacientes, aún con el 40% de sus fibras nerviosas vivas, pueden tener una visión 20/20, aunque su visión periférica sea mala. Bien. Otra característica importante, otro estudio, que es lo que se hace en complemento, es el fondo de ojo. Cuando hacemos un fondo de ojo, donde debemos siempre mirar con mejor profundidad, con mayor nitidez, es el nervio óptico, la papila óptica. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar cuando hacemos un fondo de ojo? Una excavación en la papila.
A veces vemos un nervio óptico normal, con una excavación muy pequeña. Eso prácticamente podría ser fisiológica. Pero cuando vemos una papila óptica con una excavación, como lo ven acá, eso significa que aquí falta tejido neural, aquí faltan neuronas, aquí faltan fibras nerviosas. Miren aquí esta excavación mucho mayor, miren el borde de la papila. Significa que el paciente tiene signo de glaucoma. Ahora, normalmente a una papila se le da un número de 10, un 10 total. Entonces yo siempre calculamos, ese tamaño de la excavación, la relacionamos con el tamaño de la papila. Y decimos, bueno, si la papila yo le doy un 10, a la excavación yo le puedo dar un 7, de un por ciento, un 7 de un 10. ¿Qué significa eso? La voz no sale bien. ¿Sí? La voz no sale bien. No se escucha, Jorge. Dígame de nuevo, no escuché. Profe, disculpe, lo que pasa es que Fonse quiere decir, la mayoría han dicho que se está entrecortando su voz. Ok. Se está entrecortando. Pero hace rato que está así. Yo lo escucho bien, doctor. Bueno, proseguimos. Voy a repetir otra vez. La excavación o papila óptica que vemos acá, la papila óptica, cuando vemos lo que llamamos una excavación, es el primer signo de glaucoma. Muchas veces cuando vemos la papila, vemos esto, una excavación, que es porque falta tejido neural, ¿ok? Vemos que los vasos se rechazan hacia un lado. Miren esta excavación que es prácticamente total. Entonces nosotros, en la oftalmología, los médicos, medimos el tamaño de la papila, y medimos el tamaño de la excavación, ¿verdad que sí? Y lo relacionamos, papila con excavación. Si yo a la papila le doy un 10 en total, yo relaciono esa papila con esa excavación y le puedo dar un 6 o un 7 aproximadamente. A esta le podría dar un 7.5, un 8 y aquí le puedo dar una papila un 9. Eso significa que si yo tengo una papila más o menos un 4 de un 5 con relación al tamaño papilar, pues ya es un paciente que se considera sospechoso de glaucoma. Sospechoso no quiere decir que tenga la enfermedad. Lo que tiene un paciente sospechoso es que tiene una excavación que podría ser glaucoma. ¿Ok? Que podría ser glaucoma. Y eso se hace haciendo un fondo de ojo. Recuerde que con la agudeza visual, tú puedes tener un paciente con una visión 20-20, aún con el 40% de sus fibras nerviosas, aunque vea tubular. Porque todo paciente con glaucoma lo único que pierde es la visión periférica. Bien, si yo tengo un paciente sospechoso, pues yo le tomo la presión, la tonometría, que es la determinación objetiva de la presión intraocular. Cuando yo tomo la presión con este aparatito, que es un tonómetro de Goldman, lo que hago es presionar la superficie del ojo y eso me va a marcar dos arcos, uno superior y uno inferior. Al juntar las líneas internas, me da la presión real del paciente. La presión normal es de 10 milímetros de mercurio a 21 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Hay varios tipos de tonómetros que se pueden hacer. Está el de la lámpara de hendidura, que es el de Goldman. Está este que es un Schoff, que es un tonómetro manual. Hay muchísimos tipos, el tonopen, lápiz, el Perkins, que es muy ideal para pacientes que no pueden caminar, pacientes encamados. Bien. Otro estudio importante, de lo más importante que debemos hacer, es la perimetría o campo visual. Recuerden que el campo visual se define como isla de visión que está rodeado de oscuridad. Entonces los campos visuales pueden ser superior, inferior, nasal y temporal. El temporal es mucho mayor y el más pequeño de todos es el superior. Entonces, ese es usted. Y usted puede tener su campo visual. Recuerden que el campo visual, lo primero que comienza a perder el paciente es la visión periférica. Siempre, la visión periférica. Y es importante hacer ese estudio a escala de grises, donde ponemos al paciente en una pantalla, le pedimos por favor que vea los puntitos y marque un botón. Muchas veces el paciente puede marcar de más o puede marcar de menos, pero si a veces se le marca y no ve la sensibilidad visual,
pues entonces el aparato detecta, dice que no está viendo nada, significa que probablemente tenga daño neurológico. Porque esto es lo que me determina el campo visual del paciente y me determina la sanidad o la funcionalidad de la retina en este campo. Generalmente el paciente mira este punto fijo. Esto que ven aquí más negro es el nervio óptico, porque es una parte de visión que no tiene visión. El nervio óptico, recuerden, por falta de la célula